Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos. Nos recibe hoy la palabra de nuestro Dios en el Salmo 145, versículo 14 de inicio, en tanto que vamos al tema de hoy. Dice la palabra de nuestro Dios: el Señor sostiene a todos los que caen. El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. A ti miran los ojos de todos. El Señor sostiene a los que caen. ¿Qué es lo primero que hace una persona o alguien que cae? Voltear hacia quien puede ser su ayuda y su sostén. Depender de alguien que pueda asirle de la mano, tomarle y sostenerle en ese momento de tropiezo, de necesidad. ¿Y quién te sostendrá? La palabra dice: el Señor sostiene a los que caen. Y no solamente le sostiene a aquellos que están oprimidos, dice: levanta a todos los oprimidos. Versículo 15: a ti miran los ojos de todos, y a su tiempo tú les das su alimento. A su tiempo Él nos levantará, a su tiempo Él se manifestará. Decía Job: yo sé que mi Redentor vive y que al final se manifestará sobre la tierra. En un momento de necesidad, ¿de quién dependía? Dependía de Dios. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. El Señor está cerca de todos los que le invocan, en verdad. Él cumplirá el deseo de los que le temen. El Señor guarda a los que le aman. Vamos a ir a una cita ahora de inicio en lo que hoy toca ver. En el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 28, el día de antier vimos a un Josué dependiendo de Dios. El día de ayer, igualmente, a un David dependiendo de Dios. Pero nuestro ejemplo máximo es nuestro Señor. ¿Qué implica la dependencia? La dependencia implica, en cierto sentido, una humillación. ¿Para ver qué? ¿Qué es lo que veremos este día? El fruto de la dependencia. El fruto de la dependencia no es solamente la victoria que vemos. El fruto de la dependencia no es solamente ver la mano de Dios que se abre y sacia el deseo de todo ser viviente. El fruto de la dependencia no es solamente el ser humano humillado por la humillación misma de que Dios es más poderoso y humillo al hombre. La esencia, el fruto de la dependencia es que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Que más allá de un clamor, de un grito que se levanta, de un ave que expresa el deseo por el hambre que siente en su ser y que Dios le responde, más allá de un clamor de un ave, de un clamor de un ser humano, el fruto de la dependencia está en que Dios sea glorificado. Y cuando Dios es glorificado, no solamente Él es exaltado, sino nosotros podemos reconocer quién es ese Dios hermoso y poderoso que hace todas las cosas para bendición de su creación. Cuando nosotros podamos entender que el verdadero fruto de la dependencia no es una humillación, sino es el que Dios sea glorificado, entonces cada día de nuestra vida buscaremos esa dependencia.
para ver ese fruto de glorificación de nuestro Dios y su bendición sobre nosotros. Evangelio de Marcos capítulo 15, versículo 28. Hay una palabra que nos va a iluminar en esta mañana. El fruto de la dependencia, la gloria de Dios en el cumplimiento de su palabra. Su palabra que se cumple. Dice el versículo 28. Y se cumplió la escritura que dice, con los inicuos fue contado. El mayor ejemplo de dependencia lo tenemos en nuestro mismo Señor Jesucristo. El autoexistente, el autosuficiente, el todopoderoso, el que es, que era y que ha de venir, él mismo se sujetó al Padre para hacer cumplir el propósito de Dios y que el Padre se glorificara en su vida. Padre, glorifica a tu Hijo. Y el Padre respondía, lo he glorificado y lo glorificaré una vez más. ¿Qué es lo que ves cuando dependes de Dios? Ves la gloria de Dios. Ves la obra maravillosa de tu Creador, de tu Hacedor. Y entonces no verás solamente la obra, sino lo verás a Él. Le conocerás a Él. Te enamorarás de Él y cada día dependerás más de Él. Versículo 28, se cumplió la escritura, es decir, Dios recibió gloria, que dice, con los inicuos fue contado. Y también blasfemaban contra Él los que pasaban y meneando la cabeza decían, va. Esta es una expresión que encontramos en la mayoría de las versiones, va. ¿Qué significa un va? Va, podía haberlo hecho y no lo hizo. Va, ¿acaso es tan poderoso como para poder ahora bajar de la cruz? Va, ahora podrá librarse del poder humano, del Sanedrín que lo condenó a muerte. Va, ¿podrá hacerlo? Es una expresión de menosprecio, de escarnio, de burla, de autosuficiencia. Va, ¿podrá hacerlo Él? ¿Podrá bajarse de la cruz? ¿Podrá vencer al Imperio Romano? ¿Podrá vencer el veredicto que como humanos nosotros establecimos para con Él? Va. Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. Va. Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. ¿Qué le dicen enseguida? Líbrate a ti mismo y baja de la cruz. Líbrate a ti mismo y baja de la cruz. Y este texto nos hace reflexionar. ¿Acaso Él no podía hacerlo? ¿Acaso Él no podía clamar a su Padre y que su Padre le librara? ¿Acaso no podía Él, siendo Dios Todopoderoso, bajar de esa cruz y mostrarse al mundo y decirles, he hecho lo que ustedes me piden, ¿van a creer en mí ahora? Sin embargo, no lo hizo. Sin embargo, no bajó de esa cruz. Se sometió, se sujetó al propósito y a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para cumplir la Escritura. Dice el versículo 28, y se cumplió la Escritura. Y al cumplirse la Escritura, Él habría de dar gloria a su Padre. Lo que el Padre dijo, lo que el Padre determinó, se cumplió. Y entonces Dios recibió gloria. El fruto más hermoso de la dependencia de Dios no son las grandes victorias que Dios nos da. El fruto más hermoso de la dependencia es que en esas victorias, en eso que Dios obra, nosotros podamos glorificar a Dios. Que Dios sea glorificado. Vamos ahora a un versículo que nos va a acompañar igualmente en Mateo capítulo 26, de versículo 51 al 54. Baja de esa cruz. ¿Podía hacerlo? Sí lo podía hacer. Pero Él sabía que la liberación no estaba en lo que Él podía obrar,
sino en lo que Dios habría de hacer cumpliendo su propósito. Dependía de Dios. Versículo 51. Dice la Escritura: he aquí uno de los que estaban con Jesús cuando el arresto de nuestro Señor, a decir Pedro, extendiendo su mano, desenvainó una espada. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Desenvainamos la espada. ¿Qué es lo que hacemos ante una situación en la cual, ya no pudiendo depender de nosotros mismos, reaccionamos queriendo establecer un orden o hacer lo que nosotros queremos hacer? Es lo que hizo Pedro. Extendiendo su mano, desenvainó una espada, e hiriendo a un criado del sumo sacerdote, le cortó la oreja. ¿Qué hace la suficiencia humana? Si no herimos a otros, nos herimos a nosotros mismos y no cumplimos el mandamiento de Dios. Pero cuando en sujeción a Dios, tú obras, yo obro y dependo de Dios, ya no vemos nuestras vidas heridas, no vemos heridas en los demás, no vemos cortes en los demás, no solamente en la oreja, sino en los corazones, sino dependemos de lo que Dios quiere hacer, dependemos de que Dios manifieste su gloria, dependemos de que Dios cumpla su propósito en aquel o en aquella en la cual Él está obrando. Nuestras palabras, lejos de ayudar en ocasiones como los amigos de Job, no ayudan. ¿Por qué? Porque Job dependía de sí mismo, no dependía de la justicia de Dios. Y ese es el gran problema de la humanidad, que quiere depender de su justicia, quiere depender de su gran economía, quiere depender de su propia seguridad, quiere depender de su propia solvencia, quiere depender de su propia inteligencia, quiere depender de su propio poder. Y lo único que encontramos es el fruto de la humillación, del caos, de la herida, de la devastación. Pero cuando dependemos de Dios, encontramos su bendición. Vamos finalizando. Entonces Jesús le dijo: vuelve la espada a su vaina. Y aquí encontramos otro ejemplo de dependencia. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a permanecer con la espada desenvainada, hiriendo a los demás? ¿O nos vamos a sujetar dependientemente a la palabra de nuestro Dios para que se cumpla el propósito y nosotros podamos ver la gloria de Dios y retraer nuestra espada, guardarla? Porque no es el propósito de la espada ahora nosotros como hijos de Dios desenvainarla para herir, sino simplemente portarla para que se cumpla la Escritura y que sea Dios el que haga la obra, aún con las espadas nosotros envainadas. ¿Qué es la dependencia de Dios? Que Dios cumpla su propósito, aún con nuestras espadas envainadas. Jesús le dijo: vuelve la espada a su vaina, porque todos los que tomen a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo suplicar a mi Padre y Él me asignaría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así acontezca? La misma expresión: y se cumplió la Escritura. La dependencia de Dios implica que Dios sea glorificado. Y el mayor fruto, mi hermano y hermana amada, de la dependencia de Dios, el fruto más hermoso, es que Dios reciba toda gloria, toda honra y todo honor. Cuando dependemos de Dios, somos más libres. Cuando dependemos de Dios, vemos las mayores victorias. Cuando dependemos de Dios, nuestra risa, que antes fue solamente llanto y clamor, se vuelve permanente. Cuando dependemos de Dios, en suma, vemos no una cruz, vemos una tumba vacía y un Señor que nos dice: todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. Damos gracias a Dios, finalizamos, oramos como lo hacemos cada mañana.
encomendándonos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por tu bendición y por tu gracia. Te agradecemos, Señor, y encomendados a ti, nuevamente, dependiendo de ti, para ver el fruto de la bendición, que es verte a ti antes que la obra de victoria. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos amados, aquí bendiciendo a Pablito que ya nació, y nosotros rumbo a nuestros trabajos, encomendados a la gracia de Dios. El Señor les bendiga, buenos días. Si Dios quiere, nos encontramos nuevamente el día de mañana. Señor les guarde. Bendiciones del cielo y de lo alto para todos.